Ya, con esa panorámica que teníamos desde el Cabo de Hornos, nuestra bella y hermosa localidad de Puerto Williams, que ahí amablemente a través de una cámara online nos da ese panorama tan bello de invierno, con esa nieve ahí sobre los cerros, la cordillera Darwin. Qué lindo es Puerto Williams. Argentina. Sí. Puerto Almanza, que se alcanza a ver un poco. Así que nos vamos de lleno a nuestra conversación presentando a nuestro primer invitado de esta mañana de día miércoles 15 de julio. Vamos a hablar varios temas, sobre todo enfocados en el territorio, Ricardo, ¿verdad? Así es, sí, porque entendemos que, y lo conversábamos el otro día, la Justamente, descentralización con Ramón Mayorga, sí, es un tema fundamental y Chile ha avanzado en descentralización en las últimas décadas, con la elección de gobernadores regionales, mayores atribuciones para los territorios y una creciente discusión sobre el desarrollo regional. Sin embargo, persisten preguntas fundamentales como quiénes participan realmente en las decisiones, cómo se fortalecen las organizaciones sociales y qué papel cumplen las universidades públicas en la construcción de una ciudadanía activa. Perdón. Exacto. Y para conversar sobre estos desafíos nos acompaña el sociólogo Gonzalo de la Maza, reconocido investigador en participación ciudadana, gobernanza territorial y desarrollo regional, quien justamente visita la Universidad de Magallanes para, en el marco, bien digo, de un ciclo de conferencias que ya tuvo lugar el día de ayer y que su conferencia fue titulada Juntos Podemos, de la movilización territorial a la institucionalización en Chile. Mirada desde Magallanes. Eso lo trae por aquí. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy, muy buenos días. Buenos días. Muy contento de estar en Punta Arenas y en el canal. Un canal muy bien equipado. Da gusto. Está muy bueno tener este espacio. Muchas gracias por invitarme. ¿Había venido antes Punta Arenas? Sí, varias veces. Estado unas oportunidades acá. Sí. Bueno, y como parte también de un poco el sello que tenemos... yo ya me apropio ya como magallánicos, bueno, ya soy hija adoptiva de esta tierra. Cuando hablamos de descentralización, muchas veces pensamos que solo transferir recursos o competencias. Desde su perspectiva, ¿qué significa realmente descentralizar un país como Chile? Hablamos del concepto de descentralización, pero quizás no es el punto. Sí. Vamos hablando, desglosando ahí lo. Yo prefiero hablar, en vez de hablar de descentralización, de fortalecimiento de los territorios. Porque descentralización significa el centro se desprende de algo. Eso tiene que pasar. Pero hay dos cosas. ¿Cómo pasa? ¿Cómo puede pasar? La experiencia indica que eso solo pasa si es que hay presión efectiva desde los territorios interesados, preocupados, movilizados, propositivos respecto de su gestión propia, territorial, con más autonomía, etcétera. Y por otro lado, tiene también que, esa es la manera como esto ocurre. Pero decir descentralización así a secas no es decir mucho, porque ocurre que las regiones y las comunas y los territorios en general son muy diversos entre sí. Entonces uno puede decir, ya muy bien, en vez de que las cosas se hagan en Santiago, van a hacerse ahora el día de mañana en las regiones. Los recursos se van a traspasar. ¿Y qué pasa con las diferencias regionales? Claro. Entre las regiones, ¿no? Y además las regiones, si vamos al nivel regional, el ámbito regional en Chile fue construido de una manera muy de arriba hacia abajo. Fue producto de una reforma durante la dictadura militar, con un criterio geopolítico por un lado y de planificación por otra, y con poca consideración de las identidades regionales de los territorios. Entonces hay casos donde eso es menos notorio, como ocurre en las regiones extremas, que son extensas y ya preexistían, eran regiones antes, ¿no? Entonces tú te presentas y dices, yo como magallánica. Es una identidad clarísima, eso existe aquí. Yo trabajo en la Universidad de Los Lagos, ¿existe la identidad Los Laguinas? No existe. No. Existen los chilotes, los osorninos, los puertomontinos, ¿te fijas? Es decir, eso, entonces hay muchos criterios para definir lo que es una región, pero a lo que voy es que creo que en realidad la meta es el fortalecimiento de los territorios, a través de la descentralización, a través del traspaso de competencias, a través del fortalecimiento de una deliberación pública en los territorios. ¿Qué queremos? Tenemos un proyecto, una idea común. Los territorios tampoco son homogéneos, por supuesto. Hay sectores rurales. Aquí, por ejemplo, al igual que en el extremo norte, son regiones muy concentradas en su capital regional, la población, y grandes territorios, pero bastante despoblados.
Esa es una estructura que no existe en otros lados, no es lo mismo la zona central, donde están los pueblos, en fin. Entonces, a lo que apuntamos, a lo que voy simplemente a decir, lo que tenemos que apuntar son buenos modelos, buenos sistemas de gestión de los asuntos territoriales con participación de los territorios. Esa es la cuestión de fondo, digo. Y para eso hay que modificar algunas cosas fundamentales del orden político y administrativo. Lo que tú planteas, Gonzalo, de lo que has dicho, hablas de una mirada que no sea un proceso como desde arriba, sino que se requiere una mirada, una construcción desde abajo. ¿Qué implica eso para los territorios, la construcción desde abajo, con lo que nos planteas? Claro, implica, en primer lugar, y eso es interesante hablarlo aquí en Magallanes, porque yo creo que Magallanes sí tiene, producto de justamente de estar tan lejos y aislada del centro históricamente, tiene conciencia de sí misma. O sea, los actores magallánicos, la gente se presenta así. Y además, y no solo eso, sino que dice, sí, pero yo no, te dicen, sí, pero tú no eres de Magallanes, sino que esa es como ciencia, como es complicado, porque es un sentimiento que es un poco expulsivo de los demás, pero revela que hay algo. Bueno, si hay algo, eso hay que convertirlo en fuerza social, en propuestas concretas, en liderazgos, en proyectos en definitiva. O sea, lo que no es sustituible a mi juicio es tener una idea que nos moviliza, que pueden haber distintas formas de plantearla, pero que más o menos, y esta es una buena región para pensar eso, y por eso estoy acá además. Porque acá, eso, digamos, la hipótesis de nuestro trabajo es que aquí la movilización y en general los esfuerzos tienen una orientación hacia el propio Magallanes, mientras que hay otras regiones en donde lo que se mira es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir en el centro, en Santiago? ¿Cómo hago? ¿Doy la pelea o al contrario voy calladito para lograr eso? Entonces, digo, yo trabajo con la idea de esfera pública regional. Eso significa dónde nos encontramos para conversar de la región. ¿De qué hablamos? ¿Y cómo concordamos o disputamos? Porque las orientaciones van a ser en disputa, pero sobre la región. Y para eso después vamos a decir a las autoridades centrales, al sector privado, a lo que sea, mire, lo que necesitamos es esto. ¿Sabemos lo que necesitamos? ¿Tenemos una idea compartida? Ese es el desafío más, porque el centralismo produce también en los propios territorios una conciencia centralista. Claro, o sea, lo miramos yo sé que lo que tengo que hacer es cómo viene la mano. Ese es mi problema. Cuando teníamos intendente eso era dramático. Claro. La primera autoridad regional estaba pendiente si la iban a sacar o no la iban a sacar, y las personas también. ¿Por qué iban a...? Entonces, desde ese punto de vista, tener un gobernador regional es relevante. Tiene pocas funciones, pero es muy relevante porque es un actor que se la juega aquí. Si lo reeligen, lo van a elegir acá. Si no lo eligen, va a ser acá. Entonces eso ya empieza a crear un espacio para esto. Que además coexiste con la figura de un delegado o delegada. Claro, pero que eso es el contrapoder finalmente. Por supuesto. No solamente coexiste. La función clave, que es la coordinación de los servicios públicos, que son los que tienen los recursos en el Estado chileno. El Estado chileno no es un Estado muy poderoso. Es un Estado que fue debilitado por las reformas neoliberales. Pero lo que tiene... lo tiene concentrado principalmente en los ministerios sectoriales y en los servicios. Claro. O sea, el Ministerio de Obras Públicas es un ente relevante para lo que pase o no pase. Bueno, la coordinación de los servicios no la hace el líder regional electo, sentarlo todo a la mesa y decir, bueno, ¿cómo desde el punto de vista del territorio lo vamos a hacer? Sino que se da la coordina el delegado regional, claro, el delegado presidencial. Entonces, esa es una limitación. Sí. El delegado podría existir. Yo, de hecho, considero que no necesariamente tendría que desaparecer, pero no cumplir esa función. Esa función en particular es la que tiene que tener el gobernador. Claro, porque si yo como Ceremi tengo que responder a mi ministro y no a la dinámica del territorio, bueno, se crea un problema inmediatamente. De hecho, hoy día salió una polémica en el diario, en la prensa social, que la Seremi de Desarrollo Social está enojado el Consejo Regional porque le han invitado a participar y no fue a la instancia. Eso había una molestia de los consejeros. Pero por supuesto, o sea, transversal. Si tú tienes esta situación permite eso. Probablemente hay un conflicto, yo lo desconozco, pero en otras condiciones no podría no ir. Tendría que arreglárselas para ir a rendir cuentas ante la instancia regional. Claro. Y lo mismo, y hay también un segundo problema, que es la relación entre el gobierno regional y los municipios. Que no hay una buena solución, no hay una asamblea regional
donde los municipios estén presentes. Son autónomos. Entonces está bien, y está bien que sean autónomos, es una buena conquista. Pero ¿cómo se articula la inversión y los distintos? Claro. Ahí tendría, en la Constitución del 25 existió, en el papel, porque nunca se implementó, las asambleas provinciales, éramos provincias en ese tiempo. Y ahí iban a participaban los municipios y otras entidades. Esa es una instancia que no existe acá. Existe solo el Consejo Regional separado de los municipios. Entonces tendría que haber... Hay un problema de diseño que tiene que ver con esto del... Además la subdere también que está entre medio, que también es medio centralista. Ya ahí es otro capítulo. La subdere... Mira, ¿qué es lo que ha logrado la subdere? La subdere ha logrado en el tiempo, digamos, modernizar y fortalecer un poco la capacidad de gestión de las cosas, de los asuntos regionales. Pero es una entidad totalmente inadecuada para las necesidades que tenemos hoy día. Una vez que ya se instalaron los gobiernos regionales, tendría eso que irse, esas capacidades, en primer lugar, traspasar cosas como los programas de mejoramiento urbano, de mejoramiento de barrio, etcétera, donde están las lucas, digamos, debieran traspasarse a los gobiernos regionales con participación municipal, local, etcétera. No costaría nada hacer eso. No se necesita nueva ley para tenerlo. Se hace nomás. Pero bueno, ahí es desprenderse de los recursos. Y por otro lado, tendría que pensar qué se necesita para que estas nuevas entidades empiecen a funcionar mejor. Proponer modelos, o sea, tendría que cambiar completamente la subdere. Y yo personalmente, para como a lo mejor cerrar este punto, es que no veo que hayan propuestas hoy respecto a este tema. No lo veo el tema, no lo veo en el gobierno, no lo veo en la oposición, no lo veo en la polémica. Quizás si me situara de una región puede ser distinto. Quizás la Asociación de Gobiernos Regionales han planteado de los gobernadores regionales, pues no hay gobiernos regionales, hay gobernadores. Claro. Sí. Algo ha levantado, pero el tema como que pareciera que no fuera relevante. Eso es preocupante a su juicio que no se vea avance. Totalmente, por supuesto que sí. Porque ¿qué puede cambiar en los próximos años con respecto a esta materia? Claro, yo creo que lo principal sería como cambiar en términos políticos administrativos las atribuciones del delegado presidencial. O sea, que traspasar esa función de coordinación al gobernador regional. Eso sería un paso concreto. A lo mejor pueden hacerse otras medidas que no exactamente esas, pero algún tipo de instancia en la cual incluso el delegado en ciertas funciones esté obligado a concertarse con la autoridad regional, porque si no, ¿para qué lo tenemos? O sea, mejor dicho, si no, lo que tiende a producirse es conflicto. Claro. Es decir, incluso gobernadores que sean de la misma línea política del gobierno que esté, van a tender a enfrentarse en el mediano plazo, o sea, cuando sea la próxima elección, te fijas, y cosas así. Oye, Gonzalo, más allá de de lo que acá también consensuamos, que es justamente fortalecer esta figura política, ¿cierto?, del gobernador, dar más atribuciones, no limitar, ¿cierto?, su ámbito de acción. ¿Cómo también, en el fondo, fortalecemos la otra parte, la participación de la ciudadanía? ¿Cómo la ciudadanía regional también se hace más consciente de que tiene que capitalizar esta identidad regional y esa capacidad, movilizarla para incidir justamente en las políticas públicas que lleva adelante una región? Y ahí se nos viene el término participación. ¿Cómo hacemos también que la participación sea real? Claro. Fíjate que ahí en términos de diseño, inicialmente la Constitución de los Gobiernos Regionales, hasta la ley del 2017, la de fortalecimiento de los gobiernos, no contempló, y la ley 20.500 de participación no contempló el ámbito regional. O sea, creó instancias en los municipios y instancias en el nivel central y los servicios. Y no dijo una palabra sobre los gobiernos regionales. O sea, yo no sé por qué ocurrió eso, pero así fue. Bueno, el 17 se modificó y solo se instaló como instancia institucional el Consejo de la Sociedad Civil, que acá se llama CORESOC, ¿no? Consejo Regional de la Sociedad Civil. Ese es un paso, pero es un paso pequeño, muy pequeño. O sea, lo que corresponde en realidad es tener, estoy pensando en el ámbito institucional, una política de participación ciudadana. Aquí se ha intentado eso, por eso también esta región es relevante, porque ese esfuerzo que no se ha hecho en todas partes, sí se ha hecho acá. Ahora, eso significa que tenemos que encontrar los medios mediante los cuales la ciudadanía sí pueda expresarse y pueda
disputar, digamos, también cuáles son esos temas relevantes, cuáles deberán ser las prioridades. Voy a ponerte un ejemplo. Ahora las regiones están acumulando recursos producto del royalty minero. Este segundo royalty. El segundo royalty tiene recursos para las regiones mineras, por supuesto, pero también para las otras. Bueno, ¿dónde vamos a discutir participativamente cómo orientar la inversión de esos recursos? Eso significa no solamente crear instancias, significa también saber, o sea, enterarnos cuánta plata es, para qué se puede usar, cuáles son las prioridades, dónde están las debilidades. Y entonces discutamos todos los sectores, la sociedad civil, el sector privado, el aparato público, los municipios, los territorios apartados, o sea, cada quien tiene su... Y crear instancias, a eso le llamo yo esfera pública regional, que ahí podamos discutir y se pueda llegar a algo. Por el momento no tenemos eso, no tenemos ni la transparencia, ni el conocimiento, en realidad, cuánta plata es, quién la va a usar, por qué es así, cómo es esto, en fin. O sea, es como, imagínense como abrir una discusión, yo les digo esto, ¿qué vamos a hacer con el royalty? Claro. Bueno, no se trata de opinar nomás, sino que se trata también de saber, estratégicamente, etcétera. Bueno, no tenemos todavía ningún instrumento, entonces, claro, a lo mejor podría ser el Coresoc una buena instancia, no lo sé, pero hay que tomar una decisión sobre cosas concretas. Yo hice un análisis de las dos propuestas, de las tres propuestas en realidad constitucionales, la de la Convención Constitucional, la de la Comisión Experta y la del Consejo Constitucional en la materia de participación. Y encontré que había un mínimo común, digamos, hay 4 o 5 cosas que aparecían en todas esas propuestas. Es decir, desde la izquierda a la ultraderecha. Transversalidad. Exacto. Bueno, ninguna de esas cosas, como por ejemplo la iniciativa popular de ley y otras cosas, está considerada en nuestra legislación. Entonces no estoy hablando de una propuesta, estoy hablando que en la discusión, cuando se discutió esto, y las propuestas no se rechazaron por eso, porque la gente se opusiera a que hubiera iniciativa popular, fueron otros los debates. Este debate de descentralización estuvo muy ausente también, fue muy poco, bueno, en fin. Pero a lo que voy es, entonces uno diría, bueno, entonces ¿por qué no estamos discutiendo cómo instalamos al menos ese mínimo común? Si ya que fue, digamos, objeto de... Entonces pareciera que ahora como las prioridades son una o dos, entonces olvidamos esto. Yo creo que no, yo creo que es necesario. Porque si no, lo que tiende a ocurrir también es que el impulso participativo se debilita. Sí. O sea, si las personas o las organizaciones sienten permanentemente que las instancias no son... O que me están llamando a una reunión para lo mismo, no, va perdiendo la fuerza. Exactamente. Claro. O sea, participar no es tener más reuniones. Si todas las personas tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que criar niños, tenemos que ganar el sueldo a fin de mes, tenemos que hacer muchas cosas. O por último, preferimos hacer... Si le damos espacio a eso, si decimos, mira, es que aquí vamos a discutir algo que el día de mañana va a tener relevancia, entonces a mediano plazo la cosa se instala. Yo tengo la impresión, en términos de participación, y por eso mi proyecto tiene que ver de la movilización a las instituciones, de que ese proceso no ha ocurrido. O sea, que el hecho de que la disputa constitucional haya terminado en nada, lamentablemente produjo como una retracción de la movilización que tenía muchas áreas de interés, algunas probablemente más consensuales que otras incluso, o sea, como lo que digo yo, o sea, hay cosas que como que esta idea de la elección de los gobernadores regionales yo recuerdo haber aplicado una encuesta en 2006, era totalmente mayoritaria. Cuando empezamos con el barómetro regional, que es una iniciativa que tenemos y que participa aquí la Universidad de Magallanes también, lo mismo, la dejamos de preguntar a mediados de la década, porque ya era 80 y tanto % de las personas decían, ¿para qué vamos a preguntar de nuevo lo mismo? Ya sabíamos que eso era consenso. Bueno, se demoró lo que se demoró. Se demoró 15, 20 años en implementarse. Y cuando se implementó, más encima con freno de mano, digamos. Claro, no con todas las competencias. Claro, entonces, bueno. Porque igual hay, perdón Gonzalo, y lo conversaba Ramón el otro día que estuvo hablando del diplomado de descentralización, igual hay miedo de perder el poder, finalmente. No, por supuesto, o sea, hay razones. Hay un tema... hay razones históricas del orden político chileno, o sea, hay muchas razones. Ahora, yo creo que las regiones como Magallanes tienen, así como tienen desventajas, también tienen ventajas desde el punto de vista de plantear estos temas.
Y creo que, por ejemplo, la política de zonas rezagadas ya fue también un avance importante, porque es absurdo. O sea, un país que tiene esta estructura geográfica, esta característica geográfica, con los niveles de aislamiento, qué sé yo, bueno, tiene como dos alternativas. O simplemente dice, ya no me interesan más las regiones extremas y que se unan a Argentina, o no sé, algo así, o se toma en serio sus características. Es un país largo que tiene, y esto pasa aquí y pasa en el extremo norte. Claro. Aquí es más dramático Aysén y Magallanes por la conectividad. Claro. Allá no están desconectados finalmente. Claro. Entonces, bueno, pero eso hace que aquí ese tema, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Creo que el liderazgo sobre estos temas debiesen tomárselo en serio en primer lugar los propios sujetos que lo tienen claro. Y eso pasa en las regiones más extremas y en algunas partes de Chile, pero no en todas. Sí. Magallanes como laboratorio de participación. Y de movilizaciones sabemos. Sí, claro. ¿Qué decir del tema del alza del gas? Claro. Que permitió que se congelara la tarifa, que no nos subieran, digamos, ese elemento. Ahí lo que nosotros estamos tratando de ver, un poco para contarles lo que andaba de estos días. Nosotros tenemos una colaboración muy estrecha con la unidad de estudios regionales de la UMAG y en general con la UMAG. O sea, yo he participado, pero otros colegas también. Tenemos incluso una red de centros de estudios regionales de las universidades que se va a reunir en octubre. Vamos a tener un congreso de la red CER, se llama el 4º congreso. Se van a reunir nos vamos a reunir en Puerto Montt, somos los anfitriones de la Universidad de los Lagos, para estudiar las transformaciones de los territorios. Bueno, entonces, en el marco de esa colaboración, el proyecto Fondesit regular que yo dirijo, que es un proyecto de investigación sobre qué es lo que queda de las movilizaciones en los territorios en términos de instituciones, es decir, de estructuras más estables, con una cierta permanencia. ¿Qué intentos se han hecho para que la movilización que expresa demanda, que articula diversidad, que a veces sale en la tele, digamos, porque adquiere incluso formas de violencia a veces, bueno, pero logra instalar alguna estructura de participación. Que permaneció en el fondo. Que permanece. Somos conscientes de que es necesario que eso ocurra para poder producir cambio. Entonces estamos trabajando, hicimos el año pasado una encuesta, que fue lo que se presentó ayer en la conferencia, las conferencias regionales, una encuesta de los liderazgos de movimientos socioterritoriales en todo el país. Encuestamos 79 personas que nos reportaron 119 acciones que intentaron ya sea participar en las estructuras institucionales con las que estamos hablando, los COSOC, la participación en el Servicio de Evaluación Ambiental, en los planes regionales de adaptación al cambio climático, las instancias que el Estado plantea, o que se plantearon construir organizaciones y plataformas para incidir, sociales, pero que buscan ser parte de esto. Y también una tercera vía es, la forma institucional política, es decir, han llevado o apoyado candidaturas a los consejos municipales, a la convención, en fin, han visto que es como nosotros le llamamos eso institucionalización tradicional. Sí. Los movimientos sociales históricamente tienen esa deriva, o sea, surge el movimiento obrero y surgen después los partidos obreros y van y representan esos intereses. Eso está muy quebrado actualmente, no sucede aquí, no ha surgido, por ejemplo, del ambientalismo un partido verde. Claro. No es esa la fuerza, pero en la convención sí hubo muchos líderes locales que fueron a la convención y por otro lado queríamos saber, en el ámbito local. Lo que nosotros hemos, digamos, en los resultados preliminares de la encuesta, lo que nos indica es que todas las formas se utilizan. O sea, no hay por lo menos las personas que nosotros encuestamos, una especie de decir, no, yo solamente me movilizo, pero no me interesa el ámbito. Hay críticas a los partidos políticos, etcétera, como en todo el país, pero sí se han levantado, nosotros identificamos 59 candidaturas que fueron apoyadas por organizaciones sociales y grupos, y estoy hablando de grupos territoriales, no de los movimientos, no la CUT ni nada, sino que los movimientos Defendamos Chiloé, cosas de ese tipo, o el humedal de no sé dónde. Claro. Y entonces ahora lo que tenemos que entrar es analizar cómo esas estrategias, o sea, qué resultados les dan, nosotros les preguntamos, cómo evalúan que les fue. Y las evaluaciones en general son más positivas que negativas.
hay como dos miradas. Una mirada como general que dice, no hemos logrado mucho, pero por otro lado, cuando tú les preguntas, bueno, ¿y cómo les fue con la candidatura que apoyaron? No, estuvo bien, la persona funcionó, mantuvo relación con nosotros. Entonces tenemos que profundizar eso. Y para profundizar en estas formas institucionales, como les digo, las estatales, las sociales y las políticas, vamos a trabajar en 3 territorios, que son Valparaíso, empezamos, que fue la otra actividad que hice acá, Valparaíso, Chiloé y Magallanes. Y en Magallanes partimos, y vamos a hacerlo en los 3 territorios así, con un taller de mapeo de actores, le llaman, o más, no de actores, sino de esfuerzos institucionales. Ya. A partir de la información de la encuesta, además la revisión de la bibliografía sobre Magallanes, que está muy concentrada en lo del conflicto del gas, hay poco más que eso. Sí. O sea, como que la investigación se tiende a centrar en ciertas cosas como más resaltantes. Ya. Nosotros estamos tratando de crear un conocimiento más expandido, o sea, lo resaltante, pero también lo no resaltante. Claro. Lo que no sale tanto en los medios, porque para que algo salga en los medios tienen que ser estas características. Pero eso no quiere decir que la realidad sea, a lo mejor, hay otros fenómenos igual de interesantes, pero que no tienen esa característica. Bueno, entonces hicimos como un esquema, dijimos, bueno, entre el 2011 y el 2025, en el periodo de la impugnación, los movimientos, los no más FP, el mayo feminista, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Después, ¿qué pasó en el periodo de disputa constitucional? Entre el 19 y el 20, entre el 20 y el 23. Y luego, ¿qué pasa ahora también? Que nos interesa mucho. ¿Qué pasa que en este momento que hay mucho más desmovilización, como que cambió la agenda y todo eso? Bueno, ¿qué queda? Nos interesa muchísimo saber qué esfuerzos se hacen. Y en cada uno de estos ámbitos. Entonces, hicimos un mapeo de lo que teníamos y se lo presentamos a un grupo, eran como 10 personas que conocen la región, que han sido dirigentes, había presidentes de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, habían personas del panel ciudadano del hidrógeno verde, eran como 10 personas. Entonces, les mostramos esto y les fuimos dando, bueno, tenemos esto, a nosotros la información que tenemos nos da esto. Entonces nos dijeron, bueno, es que falta esto, es que hay otra cosa, es que esto no pasó en tal momento, pasó en otro momento. O sea, perfeccionamos eso. Una vez que tengamos eso, vamos a seleccionar 1 o 2 casos probablemente en cada territorio para analizarlo más en profundidad, ya ir a conversar. Entonces tenemos la visión agregada de esto, esta encuesta que tiene sus propios resultados, y luego como una entrada más profunda en los territorios. Por lo tanto, vamos a estar todo este año interesante viniendo, la conversando. investigación, Gonzalo. A grosso modo, preliminarmente han visto como una línea común que tenga estos movimientos en Magallanes. Como tú dices, claro, a grandes rasgos se pesquisa primero, y claro, lo que fue más noticioso, ¿cierto? Lo que generó mayor tema, digamos, en la agenda mediática. Pero sí hay otros temas, o sea, solo recordarme en los tiempos de reporteo, el tema de Isla Riesco, bueno, el tema hoy día del hidrógeno verde. Salmones. En la misma universidad estuvo el tema del movimiento feminista muy fuerte, como a nivel nacional. Pero ¿hay alguna línea común, por ejemplo, que atraviese la particularidad de esta zona extrema que ustedes visualicen que pueda ser como un objeto de estudio más particular en Yo creo que arriesgando, digamos, como una cosa que no está consolidada completamente, claro. pero yo lo que vi en el cruce entre las encuestas, la literatura y luego el taller de anteayer, es que hay una cierta continuidad. Es decir, por ejemplo, lo primero que apareció fue Isla Riesco. Como diciendo algo así como, ¿y por qué no está Isla Riesco? Entonces nosotros le dijimos, bueno, es que eso empezó antes que del periodo que nosotros... Entonces inmediatamente una persona dijo sí, pero el conflicto, el cierre final de eso, la resolución de la Corte Suprema y no sé qué, fue recién, acaba de ser. Es decir, ojo que los conflictos, efectivamente, la decisión de no construir la mina y todo eso... se tomó hace mucho tiempo ya. Eso se ganó desde ese punto de vista hace tiempo. Pero eso no quiere decir que el conflicto haya desaparecido. Hubo instituciones que presentaron recursos, hubo una serie de cosas que pasaron. La empresa tenía un cierto compromiso de cierre y de medidas de mitigación. O sea, hay una serie de cosas. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué pasó eso? ¿Por qué surgió eso en primer lugar? Porque apareció conectado con las dinámicas que nosotros estábamos viendo después. Y después alguien dijo, bueno, las personas
¿cómo fue el comentario? Era como la gente del panel ciudadano del hidrógeno verde, que es un tema, comillas, nuevo, más reciente. Claro. Dijeron, bueno, es que esas personas en realidad venían de toda la dinámica constitucional y estuvieron ahí por el apruebo, en fin. Entonces era como, yo lo que percibía, por eso digo es hipotético, pero yo lo veo así, que hay una cierta continuidad, que las referencias para las personas son más, surgió también una cosa más nueva que surgió fue el tema de la vivienda. Nosotros no abordamos mucho ese tema, en general vemos temas, conflictos ambientales, conflictos de territorio, pero acá surgió con mucha fuerza y relacionado el problema de los humedales con la demanda de vivienda y los conflictos que eso implica, porque no está sucediendo aquí solamente, sino también en Valdivia, por ejemplo, que hay quienes, el Ministerio de Vivienda particularmente dice que tengo que construir vivienda, entonces no me pueden declarar la ciudad como una ciudad de humedales, porque entonces ¿dónde construyo? Y por supuesto hay muchas otras personas que dicen no, pero es que no se trata de construir en cualquier lugar, porque si no, y empezó en el taller, anteayer apareció con fuerza eso, bueno, es que yo vivo en un lugar que se inunda cuando llueve, ¿y por qué? Porque está en un humedal y cortaron aquí, y en fin. Si tú piensas, es que sería la segunda característica. La primera es como la continuidad, la segunda es que los conflictos yo encuentro que se han complejizado un poco. Y pongo ese ejemplo, no es fácil de resolver el asunto. ¿Te fijas? O sea, tú puedes proteger los humedales bien, pero entonces, ¿dónde vas a construir? ¿Y cómo vas a construir? Y etcétera. Que tendría que ser la forma de pensar. Porque un comité de vivienda no se va a preocupar tanto si es humedal o no, ¿no es cierto? No lo mismo, probablemente, entonces vas a tener unas movilizaciones enfrentadas. Pero algo similar percibí respecto del tema de la salmonicultura. Porque en la salmonicultura ya en los lagos ha sucedido eso. No solamente hay quienes defienden el territorio respecto a los problemas ecológicos que la salmonicultura produce, sino que también los trabajadores de la salmonicultura defienden su fuente de trabajo. Entonces dicen, bueno, y que nosotros vivimos de eso. Acá no sé cuánta incidencia tendrá, pero en zonas como Chiloé, las personas, la mayoría de la familia está relacionada de algún modo. Si no vive directamente de eso, es parte de la economía que la salmonicultura ha creado. Y han habido movilizaciones grandes de los trabajadores salmoneros en contra de los otros. Detrás de eso a veces hay juegos políticos y todo eso, pero también es un problema real, no es un problema inventado. Entonces a lo que voy es que yo pienso que una cosa que debiéramos pensar es que los conflictos tampoco son así como que aquí están los buenos, aquí están los malos, sino que más bien tienden a, en inglés se llaman los wicked problems, que son problemas complicados. Y yo creo que ahí tenemos que entrar un poco en eso. Entonces, cuando hablamos de participación, hay que pensar en eso. El tema productivo genera un poco eso, ¿verdad? Cómo avanzamos en hacer una región más productiva sin ¿qué pasó mermar con la mina invierno también? ¿Qué hacemos con las personas que vamos a dejar tener asientos cesantes? Que era lo que provocaba la mina, pero todo el impacto que, lo que decías tú, probablemente residenciales, pasajes, transporte y muchas cosas que van asociadas a lo... Con el hidrógeno verde, que tiene otras características, que es esas como apuestas medias que uno no sabe cuánto de real tienen, en muchos territorios hay eso, como esto sí que nos va a sacar, digamos, del problema, una cosa un poco fantasiosa que se produce y que los gobiernos las venden, digamos, como aquí esta es la gran solución. Con el hidrógeno verde hay una serie de cosas que no están claras de cuánto va. Pero bueno, pero entonces lo que se estimaba era que iba a haber una sobrepoblación y una sobredemanda y que la ciudad no estaba preparada y que, en fin, para aprovechar los beneficios, la economía extractiva tiene eso, o intensiva, más que extractiva, intensiva en la explotación, y requiere pensar, bueno, volvemos entonces a lo anterior, ¿cómo se prepara Punta Arenas para un eventual boom de eso, para mitigar los problemas que eso pueda tener, para defender a las zonas que resulten perjudicadas, porque también es perjuicio, pero sobre todo para tener una visión clara del asunto y no solamente depender si, mira, alguien tomó la decisión en alguna parte de regular más, regular menos, o de invertir o no invertir. O sea, ¿qué grado de control podemos tener en una economía que es global, abierta,
que no resulta sencillo. Sí. Eso también le introduce complicaciones. Sí. Oye, es que siempre me retan que la última pregunta. No, tengo un amigo como tú. Siempre tiene una pregunta más. El rol de las universidades. ¿Qué rol juega la universidad? O sea, imagínate. Es lo que teníamos que preguntar. Estratégico, es completamente estratégico. O sea, si todo esto que estoy diciendo, yo sinceramente no creo, por ejemplo, no creo que el problema sea para la participación simplemente crear espacios de participación o mecanismos. La lista que en la encuesta nosotros ponemos de mecanismos son como 18, o sea, son muchos. Entonces no es un problema de mecanismos, es un problema de calidad de la participación. Claro. Yo voy a tener esta instancia, ¿para qué? Coresoc, muy bien, ¿cuál es la relación entre Consejo Regional y Coresoc? ¿Para qué va a servir? ¿En qué mejora? Entonces, bueno, si eso es así, las universidades, el conocimiento en general, el conocimiento regionalmente pertinente pasa a ser central. No cualquier universidad. La universidad tiene una función de formar recursos profesionales y todo eso, está bien. Eso también tiene que ser pertinente. Pero en cuanto a investigación, es decisivo. Y en tercer lugar, en cuanto a un espacio en el cual los actores se reconocen porque confían en ella. Claro. Las encuestas de confianza en Chile, no solo el barómetro regional, sino que todas las demás dicen que la desconfianza hacia las instituciones es enorme. Las instituciones democráticas en particular. Bueno, una de las que salen bien paradas son las universidades. Y esa en confianza, confiamos en ellas. Y eso es mayor en las regiones no metropolitanas. O sea, en este lugar, así como pasa en los lagos, la gente dice, bueno, la Universidad de los Lagos es importante para mi región. Y la Universidad de Magallanes aquí también para... Entonces es una responsabilidad. Eso significa que la universidad tiene que cumplir esa expectativa, tiene que decir, mira, yo me voy a preocupar no solamente cómo voy a financiar la caja y me voy a aliar con cualquiera para tener recursos o voy a ampliar mi matrícula. Tiene que pensar, ese es un problema, porque el sistema de financiamiento es mortal, digamos, pero en términos de responsabilidad, todavía ahí tenemos un punto de anclaje y tenemos una función que es irrenunciable, que es producir conocimiento. En este caso, sobre participación, pero también estábamos hablando de economía, estábamos hablando del royalty, estamos hablando de cuáles de los indicadores regionales, tener un observatorio de qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias. No depender solamente de otros actores. Ahí la universidad es insustituible y por lo tanto en alianza con el sector público, privado, con la sociedad civil, que exista este medio, este canal es relevante por eso. Para abrir esa conversación que quizás un medio comercial o un medio políticamente controlado, como muchos, no lo va a hacer de la misma manera, no lo puede hacer. Claro. Y esto sí, aquí sí se puede hacer. Okay, conversando entonces con Gonzalo de la Maza, sociólogo y hoy día nuestro académico también visitante en este trabajo aliado que tenemos, ¿cierto?, a través de la Unidad de Estudios Regionales, porque sabemos además que el fortalecimiento de las regiones no solo depende de reformas institucionales, sino también de comunidades organizadas, ciudadanía activa y la confianza entre actores, que es lo más importante. Sí, y en regiones como Magallanes, donde la identidad territorial ha sido históricamente un motor de transformación. El desafío es convertir esa energía social en capacidades permanentes para construir políticas públicas desde el territorio y con las personas, como lo mencionaba. Sí, así que nos vamos a quedar expectantes, Gonzalo, también de este trabajo tan relevante que están haciendo en relación a la movilización, de la movilización a la institucionalización. Espero que nos volvamos a encontrar. Vamos a estar todo este año y el próximo trabajando en esto aquí en Magallanes, como uno de nuestros 3 territorios. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Pasó el tiempo rápido. Sí. Muchas gracias. Que te vaya muy, muy bien. Y nosotros nos separamos entonces. Igual se va ¿verdad? Un ratito más, sí. Está de viaje. Ya, 10:48, nos separamos un instante y volvemos. Y volvemos a hablar con temas más universitarios.